Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 8. Continuación. La tarea recayó sobre los hombros de George H. W. Bush, que manejó el predominio de Estados Unidos con sabiduría y moderación. De origen patricio y criado en Connecticut, no obstante, decidió probar fortuna en Texas, el estado más elemental y empresarial del país. Con amplia experiencia en todos los niveles de gobierno, Bush manejó con gran habilidad una serie de crisis que pusieron a prueba tanto la aplicabilidad de los valores estadounidenses como el alcance del inmenso poder de Estados Unidos. Meses después de haber asumido la presidencia, el conflicto de Tiananmen en China desafió los valores básicos del gobierno, pero también subrayó la importancia de preservar la relación entre Estados Unidos y China para el equilibrio global. Bush, que había sido jefe de la oficina de enlace en Beijing antes de que se establecieran las relaciones formales, se las ingenió para mantener los principios estadounidenses sin abandonar la perspectiva de la colaboración. Gestionó la unificación de Alemania, hasta entonces considerada una posible causa de guerra, mediante una experta actividad diplomática, facilitada por su decisión de no explotar el oprobio soviético ante la caída de su imperio. Con ese espíritu, cuando cayó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, Bush rechazó todas las propuestas de volar a Berlín para celebrar esa manifestación del colapso de la política soviética. La habilidad con que Bush puso fin a la Guerra Fría oscureció las disputas internas subyacentes al esfuerzo estadounidense y que caracterizarían los desafíos de la próxima etapa. A medida que la Guerra Fría declinaba, el consenso estadounidense afirmaba que la gran tarea de conversión se había cumplido. A partir de ahora, imperaría un orden mundial pacífico, siempre y cuando las democracias se ocuparan de contribuir a la última oleada de transformaciones democráticas en los países todavía bajo gobiernos autoritarios. El ideal wilsoniano se haría realidad. Las instituciones políticas y económicas libres se propagarían y al fin disolverían los antagonismos anacrónicos en una armonía mayor. Con ese espíritu, Bush venció frente a la agresión iraquí en Kuwait durante la Primera Guerra del Golfo, forjando una coalición entre voluntarios a través de la ONU. La primera acción conjunta que involucraba a grandes potencias desde la Guerra de Corea. Interrumpió las operaciones militares cuando se llegó al límite autorizado por las resoluciones de la ONU. Quizá como ex embajador ante las Naciones Unidas, buscó aplicar la lección extraída de la decisión del general MacArthur de cruzar la línea divisoria entre las dos Coreas después de su victoria en Inchon. Por un breve periodo, el consenso global tras la derrota, liderada por Estados Unidos, de la ocupación militar de Kuwait por Saddam Hussein en 1991, pareció reivindicar la perenne esperanza estadounidense en un orden internacional basado en reglas. Estando en Praga, en noviembre de 1990, Bush había invocado una Commonwealth de la libertad, gobernada por el imperio de la ley. Sería una comunidad moral unida por su consagración a los ideales libres. Podrían participar todos. Algún día podría ser universal. Así, la gran y creciente fuerza de la mancomunidad de la libertad forjaría para todas las naciones un nuevo orden mundial mucho más estable y seguro que cualquiera de los que hemos conocido. Estados Unidos y sus aliados pasarían de la contención a una política de compromiso activo. El mandato de Bush se vio interrumpido por la derrota electoral en 1992. En cierto sentido,
porque se presentó como un presidente abocado a la política exterior, mientras que su oponente, Bill Clinton, atrajo a un electorado cansado de la guerra, prometiendo centrarse en los asuntos internos. No obstante, el presidente electo reafirmó una vocación de política exterior comparable a la de Bush. Clinton expresó la fe de la época cuando, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, describió su concepto de la política exterior no como contención, sino como ampliación democrática. Nuestro principal propósito, anunció, debe ser expandir y fortalecer la comunidad mundial de democracias basadas en el mercado. Desde esta perspectiva, dado que los principios de la libertad política y económica eran universales, desde Polonia hasta Eritrea, desde Guatemala hasta Corea del Sur, no requerían de la fuerza para propagarse. Describiendo una empresa que consistía en posibilitar una inevitable evolución histórica, Clinton aseguró que la política estadounidense aspiraría a un mundo de democracias prósperas que cooperen entre sí y vivan en paz. Cuando el secretario de Estado Warren Christopher intentó aplicar la teoría de la ampliación democrática a la República Popular China, condicionando los vínculos económicos a modificaciones dentro del sistema chino, se topó con un contundente rechazo. Los líderes chinos insistieron en que las relaciones con Estados Unidos solo podían conducirse sobre una base geoestratégica, no, como se había propuesto, sobre la base del progreso de China hacia la liberación política. En el tercer año de su presidencia, el enfoque de Clinton del orden mundial retornó un modo de proceder menos insistente. Mientras tanto, el concepto de ampliación democrática encontró un adversario mucho más combativo. El yihadismo buscaba propagar su mensaje y atacaba los valores y las instituciones occidentales, particularmente los de Estados Unidos, considerado como su obstáculo principal. Pocos meses antes del discurso de Clinton ante la Asamblea General, un grupo internacional de extremistas, que incluía a un ciudadano estadounidense, había hecho saltar por los aires el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Su blanco secundario, de haberse frustrado el primero, era el edificio del Secretariado de las Naciones Unidas. El concepto westfaliano de Estado y ley internacional, por estar basado en reglas no explícitamente prescriptas en el Corán, era una abominación para este movimiento. De igual modo, objetable era la democracia por su capacidad de legislar separadamente de la ley de la Sharia. Estados Unidos, desde la perspectiva de las fuerzas yihadistas, era un opresor de los musulmanes que buscaba llevar a cabo su propia misión universal. El desafío explotó en toda su violencia con los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001. En Oriente Próximo, al menos, el fin de la Guerra Fría no había dado paso a un esperado tiempo de consenso democrático, sino a una nueva era de confrontación ideológica y militar. Las guerras de Afganistán e Irak. Después del angustioso debate sobre las lecciones de Vietnam, dilemas igualmente apasionados volvieron a presentarse durante 3 décadas con las guerras de Afganistán e Irak. Ambos conflictos tuvieron sus orígenes en la violación del orden internacional. Para Estados Unidos, ambos terminaron con una retirada. Afganistán. Al-Qaeda, habiendo emitido una fatwa en 1998, llamando a la matanza indiscriminada de estadounidenses y judíos en todas partes, disfrutaba de un refugio en Afganistán, cuyas autoridades gobernantes, los talibanes, se habían negado a expulsar tanto a los dirigentes como a los combatientes del grupo.
La respuesta de Estados Unidos a los ataques en territorio estadounidense era inevitable, y así lo comprendió la mayoría del mundo. Casi inmediatamente se presentó un nuevo desafío: cómo establecer un nuevo orden internacional cuando los principales adversarios son organizaciones no estatales, que no defienden ningún territorio específico y rechazan los principios de legitimidad establecidos. La guerra afgana comenzó con un clima de unanimidad nacional y consenso internacional. Las perspectivas de un orden internacional basado en reglas fueron reivindicadas cuando la OTAN, por primera vez en su historia, aplicó el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que estipula que un ataque armado contra uno o más aliados de la OTAN en Europa o en América del Norte será considerado un ataque contra todos. 9 días después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush lanzó un ultimátum a las autoridades talibanes de Afganistán, que por entonces daban refugio a Al-Qaeda. Entregad a las autoridades de Estados Unidos a todos los líderes de Al-Qaeda que se esconden en vuestra tierra. Dad a Estados Unidos pleno acceso a los campos de entrenamiento terrorista, para que podamos asegurarnos de que dejen de funcionar. Cuando los talibanes desobedecieron, el gobierno estadounidense y sus aliados declararon una guerra cuyos objetivos fueron descritos por Bush el 7 de octubre en términos análogamente escuetos. Estas acciones, cuidadosamente definidas, están destinadas a poner fin al uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y atacar la capacidad militar del régimen talibán. Las advertencias que se hicieron sobre la historia de Afganistán como tumba de imperios parecían infundadas. Tras una rápida intervención liderada por fuerzas estadounidenses, británicas y aliadas afganas, los talibanes fueron depuestos del poder. En diciembre de 2001, una conferencia internacional celebrada en Bonn proclamó un gobierno provisional afgano encabezado por Hamid Karzai e inició el proceso para la reunión de una Loya Jirga, un consejo tribal tradicional, que diseñara y ratificara las instituciones afganas de posguerra. Los objetivos bélicos de los aliados parecían haberse cumplido. Los participantes en las negociaciones de Bonn afirmaron con optimismo una visión de vasto alcance: el establecimiento de un gobierno de base amplia, sensible a las cuestiones de género, multiétnico y plenamente representativo. En 2003, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la expansión de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN para apoyar a la autoridad afgana de transición y sus sucesores en el mantenimiento de la seguridad en áreas de Afganistán fuera de Kabul y sus alrededores, de modo que las autoridades afganas y el personal de las Naciones Unidas puedan operar en un ambiente seguro. El objetivo central de la intervención estadounidense y aliada pasó a ser reconstruir Afganistán mediante un gobierno afgano democrático, pluralista y transparente, cuya autoridad se extendiese a todo el país, y un ejército nacional afgano capaz de asumir la responsabilidad de la seguridad a nivel nacional. Con idealismo sorprendente, se imaginaba que estos objetivos serían comparables a la construcción de la democracia en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna institución en la historia de Afganistán o de ningún tramo de esa historia aportaba un precedente de un esfuerzo tan ambicioso. Tradicionalmente, Afganistán no ha sido tanto un estado en el sentido convencional como una expresión geográfica para señalar un área que nunca estuvo bajo la administración coherente de una autoridad única. Durante la mayor parte de su historia conocida, las tribus y sectas afganas han estado en guerra unas con otras,
uniéndose brevemente para resistir la invasión o lanzar incursiones de saqueo contra sus vecinos. Las élites en Kabul podían realizar experimentos periódicos con instituciones parlamentarias, pero fuera de la capital predominaba un antiguo código de honor tribal. La unificación de Afganistán ha sido solo lograda por los extranjeros, cada vez que las tribus y sectas se unían para oponerse a un invasor. Así, lo que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN encontraron a comienzos del siglo XXI no era radicalmente diferentes de la escena con que se topó el joven Winston Churchill en 1897. Excepto en época de cosecha, cuando la autopreservación las obliga a una tregua temporal, las tribus Pathan, pastunes, siempre están metidas en alguna guerra privada o pública. Todo hombre es un guerrero, un político y un teólogo. Toda casa grande es una fortaleza feudal. Toda aldea tiene sus defensas. Todas las familias cultivan su vendetta. Todos los clanes su feudo. Las numerosas tribus y combinaciones de tribus tienen que ajustar cuentas unas con otras. Nada se olvida, y pocas deudas se dejan por pagar. En este contexto, la proclamada coalición y las metas de la ONU de un gobierno central afgano transparente y democrático, que operaba en un ambiente seguro, entrañaban una reinvención radical de la historia afgana. Efectivamente, se elevó a un clan por encima de los otros. La tribu pastún Popal Sai de Hamid Karzai, y se les requirió que se estableciera en todo el país, ya fuera por la fuerza, la suya propia o la de la coalición internacional, ya fuera mediante la distribución del botín de la ayuda extranjera o las dos cosas a la vez. Inevitablemente los esfuerzos requeridos para imponer esas instituciones tropezaron con prerrogativas muy antiguas, reorganizando el caleidoscopio de alianzas tribales de maneras difíciles de comprender o controlar para cualquier fuerza externa. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008 sumaron la complejidad a la ambivalencia. El nuevo presidente, Barack Obama, había hecho campaña basándose en la propuesta de enviar a la guerra necesaria de Afganistán las fuerzas drenadas por la batalla estúpida de Irak, a la que pretendía poner fin. Pero una vez ocupado el cargo del presidente, decidió centrarse en transformar las prioridades internas. El resultado fue un resurgimiento de la ambivalencia que ha caracterizado las campañas militares estadounidenses en el periodo post-Segunda Guerra Mundial. El envío de 30,000 soldados adicionales en Afganistán fue acompañado en el mismo anuncio por un plazo público de 18 meses para iniciar la retirada. El propósito del plazo, se argumentó, era incentivar al gobierno de Karzai a acelerar la marcha para establecer un gobierno central y un ejército modernos que reemplazara al estadounidense. Pero en esencia, el objetivo de una estrategia de guerrillas como la de los talibanes es sobrevivir a las fuerzas defensivas. Para los dirigentes de Kabul, el anuncio de una fecha fija para perder el apoyo externo inició un proceso de maniobras facciosas, incluso con los talibanes. Los avances hechos por Afganistán durante este periodo han sido significativos y nada fáciles. La población ha adoptado las instituciones electorales con gran valentía, pues los talibanes continúan amenazando de muerte a quienes participan en las estructuras democráticas. Estados Unidos también triunfó en su objetivo de localizar y acabar con Osama bin Laden, enviando así un potente mensaje sobre el alcance global estadounidense y su determinación de vengar las atrocidades. No obstante, las perspectivas regionales continúan siendo amenazantes. En el periodo posterior a la retirada estadounidense, inminente mientras escribo estas páginas,
es probable que el mandato del gobierno afgano rija en Kabul y sus alrededores, pero no uniformemente en el resto del país. Es probable que allí prevalezca una confederación de regiones feudales semiautónomas con base étnica, bajo la influencia sustancial de potencias extranjeras rivales. El desafío retornará al punto de partida: la compatibilidad de un Afganistán independiente con un orden político regional. Los vecinos de Afganistán deberían tener al menos un interés nacional como el de Estados Unidos, y a largo plazo mucho mayor, en definir y determinar un resultado coherente y no yihadista en Afganistán. Todos los vecinos de Afganistán corren peligro de disturbio dentro de sus fronteras si Afganistán retorna a su estatus de preguerra como base de organizaciones yihadistas no estatales o como un estado consagrado a las políticas yihadistas, sobre todo Pakistán en toda su estructura interna, Rusia en su sector musulmán del sur y el oeste, China con un Xinjiang significativamente musulmana, e incluso el Irán chiita de tendencias fundamentalistas sunitas. Todos ellos, desde un punto de vista estratégico, están más amenazados por un Afganistán hospitalario con el terrorismo que Estados Unidos, excepto tal vez Irán, que podría especular, como ya lo ha hecho en Siria, Líbano e Irak, que una situación caótica allende sus fronteras permite manipular a las facciones en contienda. La gran ironía es que Afganistán, desgarrado por la guerra, puede ser un banco de pruebas de la posibilidad de obtener un orden regional a partir de intereses de seguridad y perspectivas históricas diferentes. A falta de un programa internacional sostenible para la seguridad de Afganistán, cada país vecino importante apoyará a las facciones rivales según antiguos linajes étnicos y sectarios. El resultado probable será una partición de facto, con Pakistán controlando el sur pastún y la India, Rusia y tal vez China protegiendo el norte étnicamente mixto. Para evitar un vacío de poder, se necesitará un esfuerzo diplomático que defina el orden regional a fin de enfrentarse a un posible resurgimiento de Afganistán como centro yihadista. En el siglo XIX, las grandes potencias garantizaron la neutralidad de Bélgica, una garantía que en ese caso duró casi 100 años. ¿Es posible algo equivalente con las modificaciones oportunas? Si no se tiene en cuenta una idea parecida u otra comparable, es probable que Afganistán vuelva a arrastrar al mundo a su guerra perenne. Irak. En la estela de los atentados del 11S, el presidente George W. Bush articuló una estrategia global para contrarrestar el extremismo yihadista y defender el orden internacional establecido, infundiéndole un compromiso con la transformación democrática. Las grandes luchas del siglo XX, argumentaba el documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en 2002, habían demostrado que existía un solo modelo sostenible de éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa. El momento presente, subrayaba el documento, veía un mundo trastornado por una atrocidad terrorista sin precedentes, y a las grandes potencias del mismo lado, unidas por los peligros comunes de la violencia terrorista y el caos. El fomento de las instituciones libres y las relaciones cooperativas entre las grandes potencias ofrecía la mejor oportunidad desde el surgimiento del Estado-nación en el siglo XVII de crear un mundo donde las grandes potencias compitan en paz en vez de prepararse continuamente para la guerra. El engranaje central de lo que dio en llamarse la Agenda de la Libertad sería la transformación de Irak
de uno de los estados más represores de Oriente Próximo a una democracia multipartidaria, que a su vez inspiraría una transformación democrática regional. La democracia iraquí triunfará, y su triunfo llevará la buena nueva desde Damasco a Teherán, de que la libertad puede ser el futuro de las naciones. La agenda de la libertad no era, como se dijo después, una invención arbitraria de un presidente y su entorno cercano. Su premisa era la elaboración de temas típicamente estadounidenses. El documento de Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, el primero en anunciar tal política, repetía los argumentos del NSC 68, que en 1950 había definido la misión de Estados Unidos en la Guerra Fría, pero con una diferencia decisiva. El documento de 1950 ponía los valores estadounidenses al servicio de la defensa del mundo. El documento de 2002 pedía el fin de la tiranía en todas partes en favor de los valores universales de la libertad. La Resolución 687 del Consejo de Seguridad de la ONU, promulgada en 1991, había requerido a Irak que destruyera todo su stock de armas de destrucción masiva y se comprometiera a no volver a desarrollar jamás esa clase de armas. Desde entonces, 10 resoluciones del Consejo de Seguridad han sido violadas sustancialmente por Irak. Lo peculiar y tradicionalmente estadounidense de la intervención militar en Irak fue la decisión de transformar lo que de hecho era una imposición de las resoluciones en un aspecto de un proyecto para difundir las libertades y la democracia. Estados Unidos reaccionó a la creciente ola de universalismo islamista radical, reafirmando la universalidad de sus propios valores y su concepto de orden mundial. La premisa básica obtuvo un significativo respaldo de la opinión pública, especialmente en lo que atañe a la destrucción de Saddam Hussein. En 1998, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Liberación de Irak con un abrumador apoyo bipartito, 360 contra 38 diputados, y unánimemente en el Senado, y declaró que la política de Estados Unidos sería apoyar los intentos de acabar con el régimen encabezado por Saddam Hussein en Irak y promover el surgimiento de un gobierno democrático para reemplazar a ese régimen. Cuando promulgó la ley el 31 de octubre, el mismo día en que habían sido votadas en el Senado, el presidente Clinton expresó el consenso de ambos partidos. Estados Unidos quiere que Irak vuelva a unirse a la familia de las naciones como un miembro amante de la libertad y respetuoso de la ley. Este es nuestro interés y el de nuestros aliados en la región. Estados Unidos brinda apoyo a los grupos opositores de todos los sectores de la comunidad iraquí que puedan conducir a un gobierno que cuente con el respaldo popular. Como en Irak, no estaban permitidos los partidos políticos, excepto el partido Baath gobernante, al que Saddam Hussein conducía con mano de hierro, y por tanto no existían partidos opositores formales, la frase del presidente necesariamente significaba que Estados Unidos generaría un programa encubierto para derrocar al dictador iraquí. Después de la intervención militar en Irak, Bush elaboró implicaciones más amplias en un discurso pronunciado en noviembre de 2003 en celebración del 20º aniversario de la Fundación Nacional para la Democracia. Condenó las políticas estadounidenses precedentes en la región por haber buscado la estabilidad al precio de la libertad. 60 años de naciones occidentales excusando y aceptando la falta de libertad en Oriente Próximo no han contribuido en nada a nuestra seguridad, porque a la larga la estabilidad no puede comprarse al precio de la libertad. En las cambiantes circunstancias del siglo XXI,
los enfoques de la política tradicional entrañaban riesgos inaceptables. Por tanto, la administración cambiaría de una política de estabilidad a una estrategia directa de libertad en Oriente Próximo. La experiencia estadounidense en Europa y Asia demostraba que el avance de la libertad conduce a la paz. Yo apoyé la decisión de propiciar el cambio de régimen en Irak. Tenía mis dudas, que expresé en público y en foros gubernamentales, sobre extenderlo a la construcción de una nación y conferirle un alcance universal. Pero antes de manifestar mis reservas, quiero expresar aquí mi constante respeto y afecto personal por el presidente George W. Bush, quien guió a Estados Unidos con valor, dignidad y convicción en una época turbulenta. Sus objetivos y su dedicación honraron a su país, aunque en algunos casos hayan resultado ser inalcanzables dentro del ciclo político estadounidense. Es un símbolo de su devoción a la agenda de la libertad el hecho de que Bush, en su vida postpresidencial, continúe instrumentándola y que la haya convertido en tema clave de su biblioteca presidencial en Dallas. Habiendo pasado mi infancia, primero como miembro de una minoría discriminada en un sistema totalitario y luego como inmigrante en Estados Unidos, he experimentado los aspectos liberadores de los valores estadounidenses. Difundirlos con el ejemplo y la asistencia civil, como en el Plan Marshall y los programas de asistencia económica, es una parte honrada e importante de la tradición estadounidense. Pero buscar imponerlos mediante la ocupación militar en un lugar del mundo donde no tienen raíces históricas y esperar cambios fundamentales en un periodo políticamente relevante, el criterio de juicio propuesto por muchos defensores y críticos de la intervención en Irak por igual, excedió lo que el pueblo estadounidense estaba dispuesto a respaldar y lo que la sociedad iraquí podía tolerar. Dadas las divisiones étnicas en Irak y el conflicto milenario entre sunitas y chiitas, cuya línea divisoria atravesaba el centro de Bagdad, el intento de revertir legados históricos bajo condiciones de combate y en medio de debates internos secesionistas estadounidenses, confirió a la empresa estadounidense en Irak un carácter de mito sísifo. La oposición rotunda de los regímenes vecinos agravó las dificultades. Se transformó en un esfuerzo interminable, siempre a un paso del éxito. Poner en marcha una democracia pluralista, en reemplazo del régimen brutal de Saddam Hussein, resultó ser infinitamente más difícil que derrocar al dictador. Los chiitas, privados de sus derechos y endurecidos por décadas de opresión bajo Hussein, tendían a equiparar la democracia con la ratificación de su superioridad numérica. Los sunitas pensaban que la democracia era un complot extranjero para reprimirlos. Sobre esta base, la mayoría de los sunitas boicotearon las elecciones de 2004, esenciales para definir el orden constitucional de posguerra. Los kurdos en el norte, recordando la violencia asesina de Bagdad, ampliaron sus capacidades militares autónomas y lucharon por el control de los yacimientos petrolíferos para tener una renta que no dependiera del erario. Definían la autonomía en términos meticulosamente diferentes, si cabe, de la independencia nacional. Las pasiones, ya encendidas en una atmósfera de revolución y ocupación extranjera, fueron inflamadas y cruelmente explotadas después de 2003 por fuerzas externas. Irán, que respaldó a los grupos chiitas para subvertir la independencia del gobierno naciente. Siria, que favoreció el traslado de armas y yihadistas a través de su territorio, finalmente con consecuencias devastadoras para su cohesión. Y Al-Qaeda, que inició una campaña de matanza sistemática contra los chiitas. Cada comunidad
trató al orden de posguerra como una batalla de suma cero por el poder, el territorio y las ganancias del petróleo. En esta atmósfera, la valiente decisión de Bush de desplegar en enero de 2007 tropas de refuerzo para contrarrestar la violencia fue recibida con una resolución no vinculante de desaprobación aprobada por 246 miembros de la Cámara. Y si bien no fue ratificada por razones de procedimiento en el Senado, 56 senadores votaron en contra del incremento de las tropas. El líder de la mayoría en el Senado pronto declaró que esta guerra está perdida y el incremento no sirve para nada. Ese mismo mes, la Cámara y el Senado votaron leyes vetadas por el presidente que imponían que la retirada estadounidense comenzara en el plazo de un año. Se dice que en 2007 Bush dio por concluida una sesión de planificación con la pregunta: si no estamos aquí para ganar, ¿por qué estamos aquí? El comentario reflejaba la resolución típica del presidente, pero también la tragedia de un país cuyo pueblo estaba preparado desde hacía más de medio siglo para enviar a sus hijos e hijas a rincones remotos del mundo en defensa de la libertad, pero cuyo sistema político no ha podido concitar el mismo propósito unificado y persistente. Porque si bien el incremento, audazmente ordenado por Bush y brillantemente ejecutado por el general David Petraeus, permitió obtener un resultado honorable a partir de un colapso inminente, para entonces el estado de ánimo estadounidense había cambiado. Barack Obama ganó la candidatura democrática en parte debido a su fuerte oposición a la guerra de Irak. Al tomar posesión del cargo, continuó criticando públicamente a su predecesor e instrumentó una estrategia de salida que ponía mayor énfasis en la salida que en la estrategia. Mientras escribo estas líneas, Irak funciona como campo de batalla central en una contienda sectaria regional. Su gobierno se inclina hacia Irán. Elementos de su población sunita se oponen militarmente al gobierno. Miembros de ambos lados de esta división sectaria apoyan los intentos yihadistas en Siria, y el grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante intenta crear un califato en el medio de su territorio. El tema trasciende los debates políticos sobre cómo se ha llegado a este punto. La consolidación de una entidad yihadista en el corazón del mundo árabe, equipada con armamentos consistentes, conquistados en batalla y dotada de una fuerza combativa transnacional, embarcada en una guerra religiosa con grupos radicales iraníes y chiitas irquíes, pide una respuesta internacional concertada y contundente, o corre el riesgo de hacerse una metástasis. Será necesario un esfuerzo estratégico sostenido de Estados Unidos, los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad y potencialmente sus adversarios regionales. El propósito y lo posible. La naturaleza del orden internacional estuvo en cuestión cuando la Unión Soviética se presentó como un desafío al sistema de estados westfaliano. Décadas después, podemos discutir si el equilibrio buscado por Estados Unidos fue siempre el óptimo, pero es difícil negar que en un mundo de armas de destrucción masiva y disturbios sociales y políticos, preservó la paz, ayudó a restaurar la vitalidad de Europa y aportó asistencia económica crucial a los países emergentes. Fue en la dirección de sus guerras calientes donde a Estados Unidos le resultó difícil relacionar el propósito con la posibilidad. Solo en la Primera Guerra del Golfo, bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush, una de las 5 guerras que emprendió después de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Primera Guerra del Golfo, Irak y Afganistán, Estados Unidos
cumplió los objetivos que había postulado para entrar en ella sin una gran división interna. Si los resultados de los otros conflictos, que van desde el empate y el punto muerto hasta la retirada unilateral, fueron predeterminados en un tema de otro debate. Es un tema de otro debate. Para lo que nos concierne, bastaría con decir que un país que debe desempeñar un papel indispensable en la búsqueda del orden mundial necesita comenzar esa tarea aceptando tal papel y así mismo. La esencia de los acontecimientos históricos rara vez es totalmente evidente para aquellos que los viven. La guerra de Irak puede verse como un evento catalizador de una transformación a mayor escala en la región, cuyo carácter fundamental todavía es un misterio y espera los resultados a largo plazo de la primavera árabe, el desafío nuclear y geopolítico iraní y el ataque yihadista a Irak y Siria. El advenimiento de la política basada en las elecciones en Irak en 2004, casi con certeza, inspiró la exigencia de instituciones participativas en la región. Lo que aún queda por verse es si podrán combinarse con un espíritu de tolerancia y compromiso pacífico. Mientras Estados Unidos aprende las lecciones de sus guerras del siglo XXI, es importante recordar que ninguna otra gran potencia ha infundido sus esfuerzos estratégicos aspiraciones tan profundamente sentidas hacia el progreso humano. Hay algo especial en una nación que proclama como sus objetivos bélicos no solo castigar a sus enemigos, sino mejorar la vida de su pueblo, que ha buscado la victoria no en el dominio, sino en compartir los frutos de la libertad. Estados Unidos no sería fiel a sí mismo si abandonara este idealismo esencial. Tampoco conservaría a sus amigos, o ganarían la amistad de sus adversarios, dejando de lado un aspecto tan crucial de su experiencia nacional. Pero para ser eficaces, estos aspectos ambiciosos de su política deben ir acompañados por un análisis no sentimental, realista de los factores subyacentes, incluida la configuración cultural y geopolítica de otras regiones y la dedicación y los recursos de los adversarios que se oponen a los intereses y valores estadounidenses. Es necesario combinar las aspiraciones morales con un enfoque que tenga en cuenta el elemento estratégico de la política en términos que el pueblo estadounidense pueda apoyar y sostener a través de múltiples ciclos políticos. El exsecretario de Estado, George Shultz, ha expresado sabiamente la ambivalencia estadounidense. Los estadounidenses, como pueblo moral que somos, queremos que nuestra política exterior refleje los valores que defendemos como nación. Pero los estadounidenses, como pueblo práctico que somos, también queremos que nuestra política exterior sea efectiva. El debate interno estadounidense suele describirse como una disputa entre idealismo y realismo. Si Estados Unidos no puede actuar en ambos sentidos, quizá no sea capaz de cumplir de cara a los propios estadounidenses y al resto del mundo con ninguno.